Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Entonces él me mandaba a leer un libro llamado Perfil de Tres Patriarcas. Y le resumo el libro, no tiene que comprarlo, aunque si lo compra la verdad estaría perdiendo su tiempo y su dinero. Pero el libro dice que no debo yo hablar en contra del ungido de Jehová. Y coloca varias situaciones en donde uno tiene que tener en cuidado de hablar o de expresarse hacia el ungido de Jehová. Sobre todo, este libro se centra en el Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, cuando usted lee ese libro y lo contextualiza al Antiguo Testamento, sí, Dios escogía un siervo, un profeta, y este hombre era escogido para hablar a favor de Jehová en contra del pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos en 1 Corintios, nosotros vemos que la profecía se hacía para exhortar, ¿sí? Nunca fue para vanagloriar a ningún hombre, era para exhortar, para redarguir, para corregir. Entonces, en la actualidad nosotros vemos a los profetas que lo que hacen es llegar a las iglesias y hablar bien de otros pastores, hablarle bien a la iglesia. Entonces uno espera que siempre el profeta venga y te diga, sí, tú, gran siervo del Señor, vas a ser grande delante de Dios, eres grande, el Señor te ama, Dios está enloquecido por ti. Esa es la profecía que usted quiere escuchar. El Señor te ama, ¿sí? O sea, dígame algo que la Biblia ya no te dice. El Señor te ama, obviamente, pero la profecía, el profeta del Antiguo Testamento, el siervo, el ungido que era apartado para Dios, era un hombre que sí o sí tenía que ir en contra de lo que en ese momento el mundo expresaba. Israel iba en contra de lo que el mundo expresaba. Las costumbres de Israel, lo que hacía Israel. Como les digo, estoy leyendo el libro de Daniel y, por ejemplo, un hombre como Daniel estaba en contra de las cosas que hacía el rey Nabucodonosor y de lo que se movía alrededor. Lo mismo pasaba con Sadrach, Mesach y Abednego cuando nunca se quisieron arrodillar delante de la estatua que había erigido el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel con temor le dice al rey que esto sea en contra de sus enemigos, porque la verdad, el significado del sueño es muy fuerte, pero aún así le da la profecía y en ningún momento Dios le mandó decir a Nabucodonosor, oh gran rey maravilloso, esplendoroso, grande, benigno, maligno, mejor dicho, excelso, usted va a ser grande, más grande. No, le está diciendo, usted era grande, yo lo puse a usted como un rey maravilloso, un rey esplendoroso delante de todas las naciones. Usted fue alguien que yo puse allí, pero como usted no me reconoce, lo voy a poner a comer con los animales pasto, hierba, va a ser igual a un burrito, ¿sí? O sea, la profecía que la gente quiere el día de hoy es una profecía amañada. Es lo que yo le trato de decir. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice la escritura, por ejemplo, de David, no son tampoco cosas buenas, ¿sí? Sin hablar, por ejemplo, del censo, que gracias a ese censo, gran parte de Israel fue exterminada. Entonces, cuando nosotros vamos a ver este libro de Perfil de Tres Patriarcas, es una salamería a los hombres de ahora. Es una salamería, es un hombre que el escritor de esto está lambiéndole las botas, los zapatos a los predicadores de ahora. ¿Por qué pasa esto? Porque hay desórdenes en la iglesia en la actualidad, como también los hubo en aquel entonces desórdenes. Entonces, por ejemplo, usted dice, pero bueno, si hubieron desórdenes en el Antiguo Testamento, ¿no se deberían tratar también los desórdenes en el Nuevo Testamento como se trabajaban o se trataban en el Antiguo? No. Y le voy a decir por qué no. Porque el desorden en el Nuevo Testamento viene por corrección de Dios, no por corrección del hombre, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios escogía al hombre y Dios guiaba la vida de ese hombre. Y regularmente usted miraba de que difícilmente se miraba el fallo de aquel hombre, ¿sí? Y cuando el hombre fallaba, Dios lo corregía a través del profeta, ¿cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios corrige a sus hijos personalmente. O sea, él mismo, según Jeremías capítulo 31, versículo 31, él dice, en aquel entonces haré nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice antiguamente con la casa de Israel, pacto que ellos invalidaron. Escribiré mi ley en sus mentes y la pondré en sus corazones. Y ninguno enseñará más a su hijo, ni ninguno enseñará más a otro acerca de mí, porque yo a ellos les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos. O sea, Dios es el que empieza a poner la ley en el corazón. Dios es el que empieza a corregir. La forma de la corrección en el Nuevo Testamento, por ejemplo, yo por ejemplo soy profeta. ¿Y por qué digo que soy profeta? Porque estoy hablando la palabra de Dios. Soy pastor y profeta porque profetizo lo que hizo Jesucristo. Estoy diciendo lo que hizo Jesucristo, la obra de Jesucristo, y eso me constituye a mí en profeta.
Entonces, el que profetiza ahora, el que es profeta ahora es porque habla la escritura, porque declara la escritura, ¿sí? Entonces, porque yo traigo el mensaje del evangelio, soy profeta en el nombre del Señor. No porque yo esté adivinándole, diciéndole cosas a las personas, no. Sencillamente le estoy diciendo a las personas qué es lo que verdaderamente quiere expresar Dios, como por ejemplo lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista no vino a sobarle el hombro a nadie, no vino a lamberle las botas a nadie, vino a predicar la palabra, y la palabra era el sustento de Juan el Bautista, ¿cierto? Lo mismo fue de Elías. Entonces, cuando usted mira, obviamente, tanto Elías como Juan el Bautista nunca fueron hombres que fueron queridos. Dígame qué profeta era querido en el Antiguo Testamento. Habían hombres que eran medianamente queridos, pero cuando usted, por ejemplo, mira en el libro de Daniel, había gente que le tenía envidia a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel, tanto así que los boletearon a ellos 4, de hecho a ellos 3, a Sadrach, Mesach y Abednego, para que el rey Nabucodonosor los botara al horno de fuego. ¿Quién quiere a un profeta que le diga a la gente la verdad? Nadie. Nadie lo quiere. Entonces es indispensable que usted primero me perdone el día de hoy, porque voy a hablar cosas acerca de un rey que usted de pronto lo puede amar con todo su corazón, que es el rey David. Y si de pronto hablo en contra del predicador, que de pronto usted tiene su denominación, también discúlpeme. Simplemente le quiero decir la verdad. Quiero hablar con verdad. Y yo creo que eso no es pecado. No lo voy a juzgar. Simplemente si su pastor o la persona que usted conoce tiene cualidades parecidas a la del rey David, pues, mi querido amigo, vuelvo le digo yo, no soy yo, es la escritura. Entonces, lo impresionante de la escritura, o sea, si Dios quisiera guardarle la espalda al rey David, no hubiera puesto ni hubiera permitido que un hombre expresara lo que hizo el rey David aquí en la escritura, así lo hayan escrito como con delicadeza. No, o sea, si Dios lo hubiera querido tapar, no hubiera permitido que se hubiera escrito esto acerca del rey David. Entendemos, según Timoteo, Timoteo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a modo de que el varón de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros vemos, la escritura es muy importante. Bueno, en realidad no sé si es 3:16, la verdad, se me olvidó el versículo, discúlpeme. Errar es de humano, ¿no? Lo importante es que la Biblia dice que toda la escritura, y que tenía el apóstol Pablo en su mano, el Antiguo Testamento. Entonces, la escritura fue inspirada por Dios. O sea, que esto que se escribió del rey David, ¿quién lo mandó a hacer? Dios mismo. ¿Para qué lo mandó a hacer? Para que usted entendiera algo. ¿Para qué Dios mandó a plasmar el arrepentimiento de David en el Salmo 51, que lo vamos a tocar ahorita más adelante? Para dejarlo en evidencia. Obviamente, para que a usted le sirviera en su vida de creencia. Entonces, sin más preámbulo, sí, o sea, que será el preámbulo, sí, señor. Entonces vamos a entrar al plato fuerte. Vamos a hablar un poquito de Urías Eteo. Urías elitita. Urías, los hititas eran cananeos, o sea que eran enemigos en algún momento de Israel, pero después de que Israel entra y conquista, pues Urías huye a las montañas, huye a las cavernas. Recordemos en dónde fue que David armó a sus 300 guerreros. ¿De dónde lo sacó? De Lodebar. Entonces, cuando Israel ya estaba posesionado de la tierra prometida, había hititas en donde, las cavernas, en donde él se escondía de Saúl. Entonces, de allí salen sus valientes 300, ¿sí? Obviamente, pues, entendemos que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la fe de Urías, entendemos que lo primero, cuando David lo llama, en lo primero que piensa Urías el hitita o el eteo es en la casa de Dios, en ese momento, en la presencia de Dios. Vamos al versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. O sea, lo primero que le menciona Urías a David como cosa para no ir a su casa es el arca de Dios. Dice, hay que proteger el arca de Jehová. ¿Notan esto? Regularmente las personas no miran esto. Urías era un hombre temeroso de Dios. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.